Hola a todos, mi nombre es Rodrigo y en este video vamos a hablar sobre el proyecto Excel to App. Lo primero que quiero comentarles es que hace muy poco hemos liberado el código fuente del proyecto. Voy a dejar el link hacia GitHub en la descripción de este video. Se van a dar cuenta que aún no tiene mucha documentación, pero con el pasar del tiempo iremos liberando y creando más documentación. Y el principal objetivo de este video es mostrarles un poco qué problemáticas nos resuelve este proyecto. También vamos a hablar eh, algunas cuestiones, algunos aspectos técnicos, pero principalmente lo más importante es entender qué es Excel to App y qué problemas nos resuelve y cuándo lo podemos utilizar. Nosotros creemos que el proyecto puede cumplir un rol muy importante a la hora de desarrollar software, tanto en una empresa como en una organización o como desarrollador particular que ofrecemos servicios de consultoría de software. Bueno, primero que nada, lo que hay que entender que quizás el nombre puede ser confuso. Excel to App no es un sistema automático de conversión de un Excel a una aplicación. Eh, si ustedes esperaban o piensan que Excel to App es un sistema donde le damos un Excel y nos devuelve una aplicación, no es así. Eh, es algo un poco más interesante, pero no tan mágico como eso. Lo que es Excel to App es un API, es un API REST con una sola petición post, donde, donde se le envía un JSON y donde nos devuelve un JSON. Acá donde nosotros podemos ver este diagrama, lo hice para que podamos entender a muy grandes rasgos la arquitectura que nosotros vamos a tener a la hora de usar TWAP. Por un lado nosotros vamos a tener el frontend. El frontend se hace a medida como lo hacemos generalmente. Excel to App no influye en nada. Vamos a tener nuestro backend, nuestro sistema de login, nuestra lógica de negocio, etcétera. Vamos a tener una base de datos y vamos a tener Excel to App. Que Excel to App, ya les voy adelantando que es un jar que corre como un servicio. Una vez que lo corremos, ya está siendo preparado para recibir peticiones y para trabajar. Nosotros de nuestro código backend, sea cualquier lenguaje de programación que usemos, vamos a comunicar con el servicio de Excel to App. El servicio de Excel to App va a ir a buscar a una ruta que nosotros hayamos definido archivos Excel, los va a usar, esos archivos Excel, los va a usar el JSON que nosotros le enviemos, o sea, el backend va a enviar un JSON. Ese JSON le va a decir a Excel to App qué variables tiene que cambiar en el Excel, y también le va a decir qué variables quiero que me envíe para luego enviar los datos al frontend. Pero para que quede más claro, voy a abrir un Excel y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un Excel, como ustedes pueden ver. Este Excel es una aplicación en donde nosotros ingresamos valores
Por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí las celdas de color azul no tienen fórmula, simplemente son números que se ingresan. Al cambiar un número, la aplicación reacciona y bueno, las fórmulas se activan y se calculan, y entonces obtengo los resultados que quiero ver. Estas celdas, digamos, donde no tienen nada, son las que nosotros vamos a replicar en nuestro front. En nuestro front nosotros vamos a diseñar un front en donde el usuario tenga la capacidad de ingresar estos números y también pueda visualizar los números que tienen fórmula. Entonces, lo que nosotros hacemos es enviarle un JSON con las celdas variables, ¿sí? Que son estas, las azules, y entonces Excel2App nos va a enviar las celdas de cálculo. Por ejemplo, en este caso la E33, yo ingreso 350. El JSON, imagínense que en nuestra aplicación vamos a tener un botón calcular. En el JSON le vamos a enviar, le vamos a decir que la F33 ahora tiene un valor de 350, y también le vamos a decir que queremos recuperar, vamos a suponer, esta celda, la G35. Entonces lo que hace Excel2App es setear el valor de la celda F33 al valor que nosotros le hemos dicho, 350, y nos va a devolver los valores, las celdas que nosotros también le indicamos, en este caso la G35. Es muy importante poner los valores que queremos que nos devuelva el servicio, porque en un Excel puede haber muchísimas celdas y quizás no todas queremos recuperar solamente algunas, y si nosotros le decimos a través del JSON que queremos recuperar todas y quizás usamos algunas nada más, lo que vamos a lograr es que el JSON sea más grande y la petición sea más lenta. Entonces, como ustedes pueden ver, Excel2App no escribe el Excel físicamente. Lo único que hace es setear celdas y recuperar resultados. O sea, Excel2App es un API con la capacidad de calcular, de modificar el Excel por una parte y por otra de calcularlo, y nos devuelve los resultados que nosotros le pedimos en la solicitud. Esto es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, Excel2App nunca escribe en el Excel. Una vez que nosotros enviamos la petición, Excel2App setea las celdas, calcula los resultados, nos devuelve los resultados. El Excel que se cargó memoria se destruye y no se persiste ningún tipo de datos en la planilla. Digamos, por cada petición nunca se persisten los datos. Es por ello que si nosotros tenemos un sistema de gestión, por ejemplo, algún sistema en donde nosotros tengamos ventas de clientes y por cada fila pongamos datos de las ventas, Excel2App no es el camino a seguir, porque Excel2App no escribe, no persiste los datos que nosotros les enviamos por cada petición. En el caso de que, imaginemos, en el caso de que nosotros tengamos un sistema de gestión donde anotemos las ventas y también tengamos un sistema de cálculo especial y lo suficientemente complejo que justifique no tener que volver a reescribirlo en algún código de programación. Es decir, nosotros tenemos, además de la anotación de las ventas, por otro lado tenemos algún proceso que se hace con eso para, no sé, vamos a suponer, para calcular estadísticas.
Si ese proceso de cálculo estadística son dos sumas y una resta, obviamente la intervención de Excel to App no es el camino a seguir, ya que en cualquier lenguaje de programación podemos hacer ese cálculo y punto. Ahora imaginamos que ese proceso de cálculo no son dos sumas y una resta, son muchos buscar B, muchos promedios, se utilizan muchas funciones Excel, y se hace en torno a ese proceso una lógica de negocio con una complejidad considerable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros podemos utilizar, en este caso volvemos al diagrama, nuestra base de datos para complementar lo que tu app no hace. Nosotros vamos a ir anotando las ventas, entonces lo que nosotros necesitamos hacer es guardar las ventas que nosotros vamos ingresando en el Excel, guardarla en la base de datos y por cada petición ir y escribir en el Excel todas esas celdas. Esto tiene sentido siempre y cuando la cantidad de celdas a escribir no sea de gran tamaño. Si nosotros estamos hablando que por cada petición vamos a escribir en el Excel 2 millones de filas, estamos hablando que tampoco es viable. Digamos, ya tendríamos que estar planteando otro tipo de situación. Pero bueno, en general, para planillas de cálculo que no requieren persistencia de datos, que son muchas y hay muchos casos de uso, ya sea herramientas de análisis financiero, calculadoras especiales, no sé, yo sé que en ingeniería civil se utiliza mucho, muchas herramientas que calculan resistencia de materiales, que calculan cuestiones sobre estructuras. Hay muchas áreas en donde Excel se utiliza. Por otro lado, tenemos que entender nosotros, los desarrolladores, que nosotros sabemos mucho de sistemas, o podemos saber mucho de sistemas, pero no sabemos nada de otras disciplinas. Por ejemplo, ingeniería civil, ingeniería química, economía, contabilidad, etcétera. Nosotros desconocemos ese mundo simplemente porque no es lo nuestro y nunca nos pusimos a estudiar esos aspectos. Entonces, Excel to App da la posibilidad de poder reutilizar el trabajo, un trabajo que puede hacer, vamos a suponer, un ingeniero civil, poder reutilizarlo y poder usarlo para desarrollar nuestra aplicación independiente y a esa aplicación darle valor agregado, el cual no podemos dárselo en el Excel por limitaciones del entorno. Por ejemplo, en nuestra empresa nosotros utilizamos mucho Excel to App porque nuestros clientes tienen la necesidad de comercializar la aplicación. Ellos llegan a la conclusión de que la herramienta que han hecho con el Excel puede ser muy útil para los colegas, entonces es muy llamativa el negocio de poder montarse una aplicación en internet y poder cobrarla. Entonces, gracias a Excel to App podemos reutilizar esa lógica de negocio, crear un frontend a medida y reutilizar lo que el autor de Excel desarrolló sin entender, sin saber realmente cómo funciona esa lógica de negocio. No necesitamos nosotros como gente de sistema, no necesitamos entender, por ejemplo, qué quiso hacer el ingeniero civil o el ingeniero químico o el economista. Simplemente lo único que tenemos que asegurarle es que la aplicación va a calcular y va a mostrar los mismos números que en el Excel, y eso es lo que Excel to App garantiza. Por otro lado, imaginemos que viene un economista el cual tiene alguna calculadora especial
y nos dice, bueno, yo quiero esta herramienta poder comercializarla en internet, poder transformarla en aplicación y venderla, o simplemente transformarla en aplicación para que la gente la use. Entonces nosotros le decimos, bueno, ya sabemos que con Excel to App lo podemos hacer perfectamente sin entender de cómo está hecha la calculadora. A nuestro cliente le tenemos que decir solamente que nos envíe el Excel, y solamente armar el JSON correspondiente y entender el JSON que nos devuelve Excel to App, y la aplicación ya está lista para mostrar esos números. Ahora, imaginemos que este economista también puede cometer errores en su calculadora. Es decir, un día puede venir y decirnos, mirá, yo me equivoqué en el Excel, hay algunas variables que tengo que ajustar, hay algunos números, algunas fórmulas que tengo que cambiar. Y esto no es un problema para Excel to App. ¿Por qué? Porque él cambia su Excel. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar el archivo de Excel. En este diagrama estamos aquí. Reemplazamos el archivo de Excel, y Excel to App trabaja con esa versión de Excel, y por lo tanto los cambios ya se van a ver reflejados en el front sin tocar una línea de código. Imaginemos que nosotros no hubiéramos usado Excel to App y hubiéramos hecho toda la lógica de negocio en nuestro backend. Cuando se altera una fórmula, ustedes saben que las fórmulas en el Excel tienen una secuencia. Quizás una celda depende de otra, y entonces antes de que esa celda se resuelva necesita resolverse la anterior. Muchas veces cuando los autores de Excel nos cambian el orden de la resolución de los cálculos puede alterarse inmediatamente, lo cual nos va a hacer cambiar todo el orden de nuestras líneas de código que hemos desarrollado a medida para emular o copiar lo que el autor había hecho en el Excel. Es decir, en esta situación, si nosotros no hubiéramos usado Excel to App, cuando el autor de Excel nos dice que tuvo un error o que quiere ajustar determinadas variables, nosotros le vamos a tener que decir, en el peor caso, que hay que reescribir la aplicación, que hay que cambiar el orden de la ejecución del código, y que eso toma unos cuantos días, y vamos a tener que generar un presupuesto considerable para esto. Entonces, cuando hablamos de Excel to App, no solamente estamos hablando de una ventaja a la hora de desarrollar un gran tipo de aplicaciones, porque hay que tener en cuenta, muchos vienen y me dicen, pero con Excel to App puedo crear un e-commerce, o con Excel to App puedo crear un chat. No, no por las limitaciones que hablamos anteriormente, pero sí hay un gran rango de aplicaciones que pueden verse muy beneficiadas con Excel to App, y no solamente en la construcción, no solamente que Excel to App nos va a garantizar que vamos a desarrollar el software mucho más rápido, sino que nos va a garantizar que nos va a disminuir la posibilidad de errores humanos en los cálculos, y nos va a dar un gran beneficio a la hora de escalar en la aplicación. Cuando me refiero a escalar, hablo de poder corregir y agregar nuevas funcionalidades sin mucho esfuerzo. Digamos, el mantenimiento de la aplicación es muy fácil, y nuestro cliente se va a ver beneficiado de ello. Por otro lado, Excel to App tiene algunas otras funciones interesantes, como yo les acabé de explicar, que Excel to App no persiste los datos en la planilla. Tiene alguna serie de funciones que se trabaja también con la estructura del JSON. Quédense tranquilos cuando yo hablo de las estructuras. Ahora vamos a ver un vistazo de cómo son, solamente un vistazo, pero esto va a estar documentado. Tiene alguna serie de funcionalidades que van a ser muy interesantes
para, para desarrollar otro tipo de funciones que con Excel nativamente no se pueden hacer. Ya no estamos hablando solamente de calcular, sino que estamos hablando de otra serie de cosas que ya lo hace la misma lógica de Excel to App. Entonces bueno, eso era un poco lo que quería mostrar. Vamos, acá les muestro, así luce por ejemplo una estructura de JSON básica, donde nosotros definimos que en esta sección workbooks nosotros estamos definiendo, mejor dicho, qué hojas de cálculo vamos a usar. En este caso vamos a usar simple calculate 0.xlsx y simple calculate 1. Vamos a usar de esos respectivos libros la hoja 1, la hoja 2. Le vamos a enviar en esta sección, por ejemplo, le estamos enviando que en este libro, en esta hoja, en esta celda queremos setear un 1. Bueno, lo mismo aquí y aquí. Y aquí le estamos diciendo en request result, le estamos diciendo qué celdas queremos recuperar. O sea, una vez que se setearon estas, ¿sí? Que es, si volvemos al Excel de ejemplo, por ejemplo, una de estas podría ser la F33. Acá podríamos poner F33. Una vez que se setea, qué celdas de cálculo queremos devolver, entonces eso lo definimos aquí. Esta es una estructura muy básica, puede ser la estructura más compleja, ya que, bueno, además de haber más celdas de variables y más celdas de cálculo, este JSON puede expresar determinadas funciones especiales de Excel to App, que eso es material para otro video tutorial. Pero digamos que esta es la estructura general y más simple del JSON de Excel to App. Nosotros tenemos que entender que este es el JSON que nosotros enviamos y el cual vamos a recibir. En este caso vamos a recibir un JSON similar a este, con los resultados por cada celda. Por otro lado, quiero mencionar que es muy importante que Excel to App soporta, como ustedes pudieron ver en el JSON, soporta el trabajo con múltiples libros y múltiples hojas. Esto realmente es muy potente, porque imagínense que nosotros podemos tener una suite de herramientas, podemos tener un montón de herramientas en Excel, en distintos libros, y vamos a suponer que esas herramientas utilicen datos en común. Entonces nosotros podemos centralizar los datos en otro Excel, lo cual los desarrolladores Excel están muy acostumbrados a trabajar con dependencias en otros libros. Entonces, el día de mañana que nuestro cliente quiera cambiar variables, imagínense que nosotros tenemos un libro de Excel con un repositorio de datos comunes que brindan servicio a 10 herramientas de Excel, vamos a suponer. Entonces el día de mañana nuestro cliente puede descargarse ese Excel, modificarle con copias actualizadas, subirlo, y automáticamente la aplicación va a tomar los cambios. Entonces esto nos evita un gran trabajo de tener que crear altas, bajas y modificaciones, por ejemplo. Y le estamos dando a nuestro cliente una herramienta que él ya está acostumbrado a utilizar, que es el Excel, y que no solamente puede cambiar variables, sino que él puede utilizar cualquier función, puede corregir su Excel sin cambiar el código. Entonces esto va a representar una comodidad muy grande para nuestro cliente, porque no le estamos haciendo cambiar de herramientas y le estamos dando una herramienta mucho más poderosa
que un simple alta, baja y modificación que nosotros podamos crear normalmente, digamos. Entonces, bueno, la idea principal de este video, y espero que por lo menos a grandes rasgos se haya entendido, era mostrarles un poco qué es Excel to App, cuál es el concepto de Excel to App, para que ustedes puedan elegir sabiamente en qué situación de nuestra empresa o como desarrolladores independientes podemos usarlo. Nosotros creemos que Excel to App puede cumplir un rol muy importante, como dije al principio del video, un rol muy importante, ya sea una empresa, una organización o un desarrollador individual. Básicamente por tres temas: porque nos agiliza el desarrollo de múltiples aplicaciones, porque nos permite una escalabilidad y un mantenimiento muy considerable en comparación al desarrollo de un software a medida. En nuestro caso hubo proyectos que se podían haber hecho sin Excel to App, pero que realmente sin Excel to App no hubieran sido viables, ya que esa planilla de cálculo estaba por ejemplo, esas planillas estaban sujetas a cambios y eran muy grandes. Entonces no era una opción decirle a nuestro cliente, bueno, cada vez que vos modificás o arreglás tu Excel, nosotros te tenemos que cobrar $5.000. Eso no era una opción. Realmente, si era así, la aplicación no podía ser factible. Gracias a Excel to App nosotros pudimos decirle a nuestro cliente, vos modificá la cantidad de veces que vos quieras, para tomar los cambios. Entonces nuestro cliente, muy contento, pudo tener su herramienta hasta el día de hoy funcionando perfectamente. Lo último que quería decir es que, bueno, como lo dije anteriormente, Excel to App no tiene actualmente mucha documentación. Esperamos ir liberando y creando más documentación en el futuro. También nos encantaría que ustedes como desarrolladores lo prueben. Nos encantaría que nos digan en qué podemos mejorar, y si quieren ayudar, bienvenidos sean. Para eso hemos liberado el código. Esperamos que el proyecto vaya creciendo en funcionalidades. Creemos que hay unas cuantas funcionalidades interesantes. Por ejemplo, actualmente no tenemos soporte para funciones de base de datos de Excel. Queremos agregarle esas funciones. Sería muy bueno que alguien quiera colaborar con eso. Entonces hay unas cuantas cosas para hacer. Pero bueno, el proyecto así como está actualmente, nosotros en nuestra empresa lo usamos día a día, es estable. Nos encantaría que lo prueben y nos den su retroalimentación. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.